Ser y tiempo, por Martin Heidegger. 78. Primera parte. La interpretación del Dasein por la temporalidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Segunda sección. Dasein y temporalidad. Capítulo cuarto. Temporalidad y cotidianidad. Párrafo 68. La temporalidad de la perturbilidad en general. Inciso B. La temporalidad de la disposición afectiva. El comprender no flota jamás en el vacío, sino que está siempre afectivamente dispuesto. Siempre el ahí es abierto o cerrado, originariamente por el estado de ánimo. El temple anímico lleva al Dasein ante su condición de arrojado, pero de tal manera que ésta no queda conocida como tal, sino incluso mucho más originariamente abierta en el modo como uno se siente. Estar arrojado significa existencialmente encontrarse en esta o aquella manera. La disposición afectiva se funda, pues, en la condición de arrojado. El estado de ánimo representa la manera cada vez. El estado de ánimo representa la manera como cada vez yo soy primariamente el ente arrojado. ¿Cómo puede hacerse visible la constitución temporal de la disposición afectiva? ¿Cómo puede descubrirse, a partir de la unidad extática de la correspondiente temporalidad, la conexión existencial entre la disposición afectiva y el comprender? El estado de ánimo abre en el modo de la conversión o de la aversión respecto del propio Dasein. Llevar ante el factum de la propia condición de arrojado, sea desvelándolo en forma propia o descubriéndolo en forma impropia, solo es existencialmente posible si, por su mismo sentido, el ser del Dasein constantemente ha sido. El llevar ante el ente arrojado, que es uno mismo, no crea haber sido. El llevar ante el ente arrojado, que es uno mismo, no crea el haber sido, sino que es el éxtasis del haber sido el que hace posible el encuentro consigo mismo en la forma del encontrarse afectivo. El comprender se funda primariamente en el futuro. En cambio, la disposición afectiva se temporiza primariamente en el haber sido. El estado de ánimo se temporiza, y esto quiere decir que su éxtasis específico pertenece a un futuro y a un presente, pero de tal modo que el haber sido modifica los otros éxtasis cooriginarios. Anteriormente hemos hecho notar que, si bien los estados de ánimo son conocidos ónticamente, no son empero reconocidos en su fusión existencial originaria. Se los considera como vivencias fugaces que colorean la totalidad del estado de alma. Lo que para la observación presenta el carácter de un fugaz aparecer y desaparecer, pertenece a la estabilidad originaria de la existencia. Pero, ¿qué pueden tener en común los estados de ánimo con el tiempo? Que estas vivencias van y vienen, que transcurren en el tiempo. Es una constatación trivial, sin lugar a dudas, y, además, una constatación óntico-psicológica. Pero la tarea es aquí mostrar la estructura ontológica del temple anímico en su constitución temporia existencial. Y, por lo pronto, solo puede tratarse de hacer visible la temporalidad del estado de ánimo en general. La tesis de que la disposición afectiva se funda primariamente en el haber sido, sostiene que el carácter existencial fundamental del estado de ánimo es un retrotraer hacia. Pero no es este el que produce el haber sido, sino que la disposición afectiva pone cada vez de manifiesto para el análisis existencial un modo de haber sido. La interpretación temporal de la disposición afectiva no podrá, por consiguiente, pretender deducir los estados de ánimo a partir de la temporalidad, resolviéndolos en puros fenómenos de temporización. Aquí se trata simplemente de hacer ver que los estados de ánimo no son posibles, en el qué y en el cómo de su significación existentiva, sino sobre la base de la temporalidad. La interpretación temporal se limitará a los fenómenos del miedo y de la angustia, ya analizados en la etapa preparatoria. Empezaremos el análisis mostrando la temporalidad del miedo. El miedo fue caracterizado como una disposición afectiva impropia. ¿Hasta qué punto es el haber sido el sentido existencial que hace posible el miedo? ¿Qué modalidad de este éxtasis caracteriza la específica temporalidad del miedo? Este consiste en tener miedo ante algo amenazante,
que, siendo perjudicial para el poder ser fáctico del Dasein, se acerca de la manera ya descrita en el ámbito de lo a la mano y de lo que está ahí. El miedo abre en la forma de la circunspección cotidiana algo que amenaza. Un sujeto puramente intuitivo jamás podría descubrir nada semejante. Pero este abrir del tener miedo ante, ¿no es acaso un dejar venir así? ¿No se ha definido con razón el miedo como la espera de un mal venidero? ¿No es el futuro el sentido temporio primario del miedo, más bien que el haber sido? Indiscutiblemente el miedo no solo se relaciona con algo futuro, en el sentido de lo que ha de venir en el tiempo, sino que ese relacionarse mismo es venidero en el sentido temporio originario. Manifiestamente, a la constitución temporio existencial del miedo le pertenece también un estar a la espera, pero esto solo significa, por lo pronto, que la temporalidad del miedo es impropia. ¿Es el tener miedo ante tan solo la espera de algo amenazador que se aproxima? La espera de algo amenazador que se aproxima no es necesariamente miedo, y tampoco lo es que a ella le falta precisamente el específico carácter afectivo del miedo. Este carácter consiste en que el estar a la espera que es inherente al miedo retrotrae lo amenazante hacia el ocupado poder ser fáctico. Retrocediendo hacia el ente que soy yo, lo amenazante solo puede ser aguardado y, por consiguiente, el Dasein amenazado, si el hacia qué del retroceder hacia ya está extáticamente abierto en general. El carácter de estado de ánimo o carácter afectivo del miedo consiste en que el estar a la espera, sintiendo miedo, se atemoriza, es decir, que el miedo ante es siempre un miedo por. El sentido temporio existencial del miedo se constituye por un olvido de sí, por el confuso escapar ante el propio poder ser fáctico, en el que el amenazado estar en el mundo se ocupa de lo a la mano. Aristóteles define, con razón, el miedo como un abatimiento o confusión. El abatimiento obliga al Dasein a volver a su condición de arrojado, pero de tal manera que ésta precisamente se cierra. La confusión se funda en un olvido. El escapar olvidante que huye de un poder ser fáctico resuelto se atiene a las posibilidades de salvarse y de evadirse descubiertas de antemano por la circunspección. Presa del miedo, la ocupación salta de una posibilidad a otra, porque al olvidarse de sí no asume ninguna determinada. Todas las posibilidades posibles, es decir, también las imposibles, se le ofrecen. El que tiene miedo no se detiene en ninguna de ellas. El mundo circundante no desaparece, sino que comparece en un ya no saber a qué atenerse dentro de él. Al olvido de sí que tiene lugar en el miedo, le es propia esta confusa presentación de lo primero que viene. Sabido es, por ejemplo, que los habitantes de una casa en llamas muchas veces salvan lo menos importante, lo primero que tienen a mano. La presentación auto-olvidada de una maraña de posibilidades flotantes hace posible la confusión que constituye el carácter afectivo del miedo. El olvido, propio de la confusión, modifica también el estar a la espera y le confiere el carácter de un abatido o confuso estar a la espera, diferente de una pura espera de algo. La específica unidad estática que hace existencialmente posible el atemorizarse se temporiza primariamente a partir del olvido, tal como ha sido caracterizado, el cual, como modo del haber sido, modifica la temporización del correspondiente presente y futuro. La temporalidad del miedo es un olvido que, estando a la espera, hace presente. La interpretación común del miedo intenta, por lo pronto, conforme a su orientación por lo que comparece intramundanamente, determinar el antequé del miedo como mal futuro y, correspondientemente, la relación con este como una espera. Lo que fuera de esto pertenece al fenómeno es un sentimiento de placer o de disgusto. ¿Cómo se relaciona con la temporalidad del miedo, la de la angustia? Hemos llamado al fenómeno de la angustia una disposición afectiva fundamental. La angustia pone al Dasein ante su más propio estar arrojado, desvelando lo desazonante del modo cotidianamente familiar
del estar en el mundo. Al igual que el miedo, la angustia está determinada formalmente por un ante-qué del angustiarse y un porqué. Sin embargo, el análisis ha mostrado que estos dos fenómenos coinciden. Esto no significa que los caracteres estructurales del ante-qué y del porqué se confundan, como si la angustia no se angustiara ni ante ni por. Que el ante-qué y el porqué coincidan debe entenderse más bien en el sentido de que el ante en que se realizan es el mismo, a saber, el Dasein. Que el ante-qué y el porqué coincidan debe entenderse más bien en el sentido de que el ente en que se realizan es el mismo, a saber, el Dasein. En forma especial, el ante-qué de la angustia no comparece como una cosa particular de la que hubiera que ocuparse. La amenaza no viene de lo a la mano, ni de lo que está ahí, sino al contrario, precisamente de que todo lo que está a la mano o está ahí, ya no le dice a uno absolutamente nada. El ente circunmundano ha perdido su condición respectiva. El mundo en el que existo se ha hundido en la insignificancia. Y el mundo así abierto solo puede dejar en libertad entes de carácter irrespectivo. La nada del mundo frente a la cual la angustia se angustia no significa que en la angustia se experimente una especie de ausencia de lo que debiera estar ahí dentro del mundo. Lo que está ahí debe justamente comparecer para que de este modo pueda no tener ninguna condición respectiva y mostrarse en una vacía inexorabilidad. Esto implica, sin embargo, que el ocupado estar a la espera no encuentra nada desde donde pudiera comprenderse a sí mismo y que, al intentar hacer algo, solo encuentra la nada del mundo. Al tropezar con el mundo, el comprender es llevado por la angustia hacia el estar en el mundo en cuanto tal. Pero este ante-qué de la angustia es también su porqué. El angustiarse ante no tiene el carácter de una espera de algo, ni, en general, el de un estar a la espera. El ante-qué de la angustia ya está, sin embargo, ahí, es el Dasein mismo. ¿No queda entonces constituida la angustia por un futuro? Ciertamente, pero no por el futuro impropio del estar a la espera. La insignificancia del mundo abierta en la angustia desvela la nihilidad de todo lo que puede ser objeto de ocupación, es decir, la imposibilidad de proyectarse en un poder ser de la existencia primariamente fundado en las cosas que nos ocupan. Ahora bien, la desvelación de esta imposibilidad significa dejar resplandecer la posibilidad de un modo propio de poder ser. ¿Qué sentido temporio tiene esta desvelación? La angustia se angustia por la nuda existencia en cuanto arrojada en la desazón. Devuelve hacia el puro qué de la más propia y aislada condición de arrojado. Esta vuelta atrás no tiene el carácter de un olvido esquivador, pero tampoco el de un recuerdo. Asimismo, no se da en la angustia una repetición que asuma la existencia dentro del acto resolutorio. Es cierto, en cambio, que la angustia lleva de vuelta hacia la condición de arrojado como posibilidad repetible. Y de esta manera, ella revela también la posibilidad de un modo propio de poder ser, que en la repetición debe retornar como poder ser venidero, hacia el ahí arrojado. Llevar ante la posibilidad de ser repetido es el modo extático específico del haber sido que constituye la disposición afectiva de la angustia. El olvido constitutivo del miedo confunde al Dasein y lo hace ir de un lado a otro entre posibilidades mundanas no asumidas. Al contrario de esta presentación incontenida, el presente de la angustia está retenido en el volverse hacia la más propia condición de arrojado. Por su sentido existencial, la angustia no puede perderse en un posible objeto de ocupación. Si algo semejante sucede en alguna disposición afectiva similar a ella, lo será en el miedo, que el entendimiento cotidiano confunde con la angustia. Aunque el presente de la angustia esté retenido, no tiene empero todavía el carácter del instante, que se temporiza en el acto resolutorio. La angustia solo lleva al estado de ánimo de un posible acto resolutorio. Su presente mantiene al instante, que es el modo como ese presente y solo él es posible a punto de producirse. En la temporalidad característica de la angustia, es decir,
en el hecho de que ella se funda originariamente en el haber sido y de que sólo a partir del haber sido se temporizan en ella el futuro y el presente, se revela la posibilidad del poder que es propio del estado de ánimo de la angustia. En la angustia, el Dasein está plenamente replegado sobre su nudo estado de desazón y absorbido por él. Ahora bien, esta absorción no solo trae de vuelta al Dasein desde sus posibilidades mundanas, sino que le da también la posibilidad de un poder ser propio. Sin embargo, ninguno de estos dos estados de ánimo, el miedo y la angustia, se presenta jamás en forma puramente aislada en la corriente de las vivencias, sino que ellos determinan siempre afectivamente un comprender o, correlativamente, se determinan a sí mismos desde él. El miedo es provocado por el ente de la ocupación circunmundana. La angustia, en cambio, emerge desde el Dasein mismo. El miedo sobreviene desde lo intramundano. La angustia se eleva desde el estar en el mundo como un arrojado estar vuelto hacia la muerte. Este irrumpir de la angustia desde el Dasein, comprendido temporalmente, significa el futuro y el presente de la angustia se temporizan desde un haber sido originario que tiene el sentido de un traer de vuelta hacia la posibilidad de la repetición. Pero la angustia solo puede irrumpir de un modo propio en un Dasein resuelto. Quien está resuelto no conoce el miedo, pero comprende precisamente la posibilidad de la angustia como aquel estado de ánimo que no lo paraliza ni confunde. La angustia libera de las posibilidades nihílicas y hace libre para las propias. Si bien ambos modos de la disposición afectiva, el miedo y la angustia, se fundan primariamente en un haber sido, su origen, sin embargo, es distinto desde el punto de vista de la manera como cada uno de ellos se temporiza dentro del todo del cuidado. La angustia se origina a partir del futuro de la resolución, el miedo desde el presente perdido, que medrosamente tiene miedo del miedo, y así cae justamente en él. Sin embargo, la tesis de la temporalidad de los estados de ánimo no será quizás solamente válida para los fenómenos que se ha escogido para el análisis. ¿Cómo encontrar un sentido tempóreo en la descolorida indeterminación afectiva que impregna la cotidiana monotonía? ¿Y qué pasa con la temporalidad de estados de ánimo y afectos tales como la esperanza, el gozo, el entusiasmo, la alegría? Que no solo el miedo y la angustia se fundan existencialmente en un haber sido, sino también otros estados de ánimo. Resulta claro con solo nombrar fenómenos como el hastío, la tristeza, la melancolía, la desesperación. Sin embargo, su interpretación debería hacerse sobre la base más amplia de una analítica existencial del Dasein plenamente elaborada. Pero, incluso un fenómeno como la esperanza, que parece estar enteramente fundado en el futuro, debe ser analizado de un modo análogo al del miedo. A diferencia del miedo, que se refiere a un futuro malo, la esperanza ha sido definida como esperanza de un futuro bueno. Pero lo decisivo para la estructura de este fenómeno no es tanto el carácter futuro de aquello con lo que la esperanza se relaciona, sino más bien el sentido existencial del esperar mismo. El carácter afectivo reside también aquí, primariamente, en el esperar en cuanto a esperar algo para sí. El que espera se pone, en cierto modo, también a sí mismo dentro de la esperanza, saliendo así al encuentro de lo esperado. Ahora bien, esto supone un haberse ganado a sí mismo, que la esperanza, a diferencia de la medrosidad deprimente, aligere, significa que también esta disposición afectiva queda referida, en el modo del haber sido, a una carga. Un estado de ánimo alto, o mejor, elevador, no es ontológicamente posible, sino en una relación extático-tempórea del Dasein con el fundamento arrojado de sí mismo. La descolorida indeterminación afectiva de la indiferencia que no adhiere a nada ni tiende a nada y se abandona a lo que trae cada vez el momento presente, llevándose empero en cierta manera todo consigo, hace ver, finalmente, en la forma más aguda, el poder del olvido en los estados de ánimo cotidianos de la ocupación inmediata. El vivir al día, que deja que todo sea como es,
se funda en un olvidado abandonarse a la condición de arrojado. Tiene el sentido extático de un haber sido impropio. La indiferencia, que puede ir a la par con una afanosa actividad, debe distinguirse rigurosamente de la serenidad. Este estado de ánimo surge de la resolución, que es como una mirada instantánea sobre las posibles situaciones del poder estar entero, abierto en el adelantarse hacia la muerte. Solo un ente que por el sentido mismo de su ser se encuentra afectivamente dispuesto, es decir, solo un ente que, mientras existe, ya siempre ha sido, y que constantemente existe en algún modo del haber sido, puede ser afectado. La afección presupone ontológicamente la presentación, y de tal manera la presupone que en la presentación el Dasein puede ser traído de vuelta a sí mismo en cuanto sido. La manera como se haya de caracterizar ontológicamente la estimulación y afección de los sentidos en un simple viviente, y cómo y dónde en general el ser de los animales, por ejemplo, esté constituido por un cierto tiempo, son problemas que requerirían un tratamiento particular.